Hola, hola, pues patrón de yate, ejercicio de corriente, completito, completito. Os he enviado el enunciado, os he enviado la resolución y os voy a contar un poco la película. Dice que aquí salimos del faro de Punta Paloma, teóricamente salimos aquí desde el faro y nos vamos a Malabata. Entonces, por narices, por no decir otra cosa, tengo que venir por esta raya. Y la raya, por donde va mi barco, con corriente que la hay, se llama rumbo efectivo. El rumbo que tengo que hacer yo efectivamente. Otra cosa es cuál será el rumbo que tengo que poner para ir por esta raya. Una cosa es por dónde voy y otra cosa en qué dirección miro. Y eso se llama rumbo verdadero. ¿A dónde tiene que mirar la proa saliendo de aquí para llegar aquí? Y además tenemos que llegar en 2 horas. Entonces me dice que calcule el rumbo de aguja y la velocidad del buque. La velocidad de máquina es necesaria para, contrarrestando esta corriente, que me puede ayudar o que me puede perjudicar, llegar aquí en 2 horas. Si de Bilbao a Madrid hay 400 kilómetros y tengo que llegar en 2 horas, ¿qué promedio tengo que hacer? Pues 200 por hora. Tendré que coger el coche grande, porque tengo que hacer un promedio de 200 por hora. En este caso, vamos a partir como siempre. Cuando hay una corriente, punto G, y trazo el punto G. La corriente es de dirección sudoeste, es decir que si mi barco está parado, la corriente le deriva hacia el sudoeste 2 millas, y entonces sitúo el punto G. En este caso, no cojo la velocidad del buque, sino me pregunta la velocidad del buque para llegar hasta aquí en 2 horas. Luego mido la distancia que hay entre el punto de salida y el punto de llegada, 14,8 millas. Si 14,8 millas en 2 horas, en 1 hora, ¿cuánto es? 7,4. Y entonces divido esto en 2 mitades. 7,4 hasta aquí y 7,4 hasta allí. Hasta aquí llego en 1 hora, porque esta es la velocidad efectiva. Pero como hay una corriente que también es un poco, me trae para aquí, pues resulta que tengo que poner menos máquina, y en este triángulo que se forma aquí, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 3 vértices de este triángulo, en el cual este es el rumbo efectivo y velocidad efectiva. Esto es una F. Este es el rumbo de la corriente y velocidad de la corriente, intensidad horaria de la corriente. No se llama velocidad de la corriente, se llama IHC, intensidad horaria de la corriente. Y esta sería el rumbo que voy a poner y la velocidad del buque, porque con la velocidad del buque es donde pincho y corto. En este caso no hace falta cortar, puesto que si en 1 hora tengo que llegar hasta aquí, pues tengo que estirar esta raya hasta aquí para cortar hasta aquí, porque yo cada hora tengo que avanzar, poniendo la velocidad de máquinas adecuada para llegar a este punto. Esto, rumbo verdadero, 173, corrección total 1 menos, de la carta al timón, al revés la corrección. Sumamos 1, 174, rumbo de aguja. Para hacer ese rumbo verdadero de 173, es decir que mi barco tendría que mirar así, porque el rumbo es el que va desde el punto G. El punto G es donde leemos todo. Entonces, aquí tendría que mirar así, como la corriente además me empuja, pues tengo que poner menos velocidad de máquinas, porque poniendo 6,2 hago una velocidad efectiva de 7,4, porque la corriente, pues eso, me ayuda, en vez de hacerme la puñeta. Bueno, y la segunda hora, pues más de lo mismo. El que vale para 1 hora vale para cruzar el Atlántico siempre y cuando tú no me cambies la corriente, y esta velocidad, que la he puesto mal, perdón, me he confundido, IHC, intensidad horaria de la corriente. Bueno, pues bonito ejercicio que nos manda Tom, que no sé por dónde anda, pero bueno, creo que nos va a ayudar a todos a recordar y a mejorar nuestros conocimientos sobre el punto G, sobre la navegación con corriente y pues qué velocidad del buque tenemos que poner para llegar a esa cita en el momento exacto, con ese intervalo de 2 horas. Si fuese 3, dividiríamos esto en 3 partes, y desde el punto G iríamos a un tercio cada hora, 2 tercios en 2 horas, 3 tercios en 1 hora. Que fuese en 4 horas, pues había que dividir esta carretera, las 14,8, en 4 partes. En 5 horas, en 5 partes. En 1 hora, pues tendríamos que juntar esto con esto. Entonces había que poner, otra cosa es que yo tenga esta velocidad de máquinas para llegar en 1 hora. Pues 14,8 millas. Entonces, pues tendría que juntar esto con esto. Entonces, pues bueno, es un caso muy particular, muy bonito, que así es y así os lo he contado. Cambio corto.